Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, aplábale, aplábale, aplábale. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Este llamamiento de Dios. En presencia, hermanos, gloria a Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vamos a dar el inicio a este precioso servicio, ¿verdad? Precioso espacio que Dios nos ha permitido. Que Dios bendiga a los hermanos en el canal 24 Danlí. Pues los que llevan el control, que Dios les bendiga en gran manera. Les amamos en el amor del Señor. Que pues ellos están allí, ¿verdad? Siempre proveyéndolos ese espacio con toda voluntad y con todo amor y con reverencia a la palabra. Que Dios les bendiga en gran manera. Les amamos en el amor del Señor. El hermano Santos Valladares, Dios le bendiga, siervo, su esposa, su familia. Pues es un honor que Dios nos haya proveído por medio de usted, ¿verdad? Ese espacio. Nos sentimos pues agradecidos con Dios y honrados por Él. Y que Dios le bendiga, siervo. Le amamos en el amor del Señor. También le saludamos al hermano Paulino González, pues somos hermanos en Cristo y compañeros en este programa. Una voz que clama en el desierto por Canal 24 Danlí. Dios bendiga a todos los danlidenses, hermanos y amigos, y todos aquellos que escuchan a nivel mundial, porque este programa estamos saliendo por Facebook, por Canal 24 Danlí, estamos por YouTube. También nos encuentran como Santos, Prédica Santos Matute oficial. Ahí estamos compartiéndoles esta palabra. Que Dios les bendiga en gran manera. Les amamos, siervos en el amor del Señor y amigos. Porque más que todos los amigos que necesitan esta palabra también, que lleguen al camino para que escuchen y le tomen sazón a esta palabra. Que Dios bendiga al hermano Alejandro Funes también, pues él es el pastor del hermano Paulino, presbítero de la iglesia Movimiento Misionero Mundial. Y toda su congregación, sus hermanos, los que se congregan ahí, y sus hijos, sus hijas, su esposa, Dios les bendiga. El hermano Pedro Martínez y la hermana Blanca, Dios les bendiga en gran manera. Les amamos en el amor del Señor, sus hijos también. Dios les bendiga hasta la zona sur también. Hasta allá llega esta palabra. Les amamos, siervos en el amor del Señor. Dios les bendiga en gran manera. Les amamos muchísimo. Ya que Dios nos permitió pues surcar los aires por este canal de 24 Danlí. No pudimos por el canal 106 en la zona sur, pero aquí estamos por el canal 24 Danlí cubriendo este programa. Una voz que clama en el desierto. Me tocaba a mí ayer, pero no se pudo. Hoy le tocaba al hermano Paulino González, pues aquí estamos, su servidor cubriéndole este espacio, que es un trabajo de los dos, ¿verdad? Él no puede, yo puedo, y cuando yo no puedo, él puede, pero que podemos siempre llevar esta palabra. Que Dios les bendiga también en la zona sur el hermano Héctor Mesa, los hermanos Méndez, la hermana Marina, el hermano Toño, y toda su congregación. Les amamos en el amor del Señor. Dios les bendiga en gran manera. También en La Tejera, esto es en La Tejera. Pastor, la hermana Marina es pastor de la Montermón, en La Tejera Pespire, Honduras. También en Las Delicias Pespire, el hermano Melvin, el hermano Ronnie, el hermano Tito, el hermano Armando, el hermano Efraín Núñez y todos los demás hermanos que nos puedan ver por ese lugar. El hermano Miguel Ortiz, pastor de la iglesia de Dios ahí en La Tejera. Dios les bendiga en gran manera. Les amamos, siervos. Esta palabra no tiene frontera. Nosotros no somos de los que guardamos límite para amar al hermano que ama y hace la voluntad de Dios. No tenemos límite.
Nosotros no somos los de que decimos, nosotros solo somos salvos. No. La Biblia nos está hablando a todos por común, a todos por junto, que todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo, este será salvo. No dice de tal denominación, no. Hay denominaciones que se van a ir todas perdidas porque llevan una doctrina falsa y están llevando por el camino de error a muchos hermanos y aún predicadores que son lectores de la palabra. Están siendo llevados y engañados y siguen engañando a los demás. Que Dios tenga misericordia y pronto se aparten de ese peligro que pronto será tarde. Pues yo les amo en el amor del Señor y por eso les digo que se acerquen a la palabra, no a la denominación, a la palabra. Hay muchos que porque está cerca tal denominación, tal congregación, yo voy a esta porque está más cerca. Llegue a la iglesia o a la congregación que esté llevando conforme la palabra de Dios y la viva. A esa lléguese aunque está largo. Porque está más largo la salvación y la queremos alcanzar. Y tenemos que alcanzarla por fe y no por vista. Les saludamos y les amamos en el amor del Señor. Estamos listos para compartir esta palabra. Nos vamos luego a la palabra de Dios y la encontramos en San Mateo 19. Como título dice, Jesús enseña sobre el divorcio. Hay muchos que dicen que porque este pasaje está en la Biblia, que el cristiano tiene autorización de divorciarse de su esposa. Sea serio. Predicadorcillo. Aprenda de la Biblia. Aprenda del Señor. Dios no le está diciendo al Hijo de Dios que se aparte de la verdad. Dios no le está diciendo al hombre espiritual, al carnal, está hablando aquí. Aquí está hablándole a los carnales. Porque hay gente que un carnal no entiende lo espiritual. Entonces no puede ser un carnal partícipe de lo que Dios ordena. Un carnal vive la carne, pero un espiritual entiende las dos cosas. Entiende la carne y entiende lo espiritual. Su servidor entiende la carne y entiende lo espiritual, pero más no estoy a favor de la carne. Estoy a favor de lo espiritual. Eso quiero que usted entienda. Y vámonos luego a la palabra y dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y su palabra dice. Entonces, dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le seguían grandes multitudes y los sanó allí. Entonces, ponga cuidado esto, que esto es para usted y para mí, y esto es de vida o muerte. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, como dice, tentándole, no edificándole o pidiéndole un consejo, sino tentándole. Muchos dicen, no, pero mire que así dice aquí, tentándole, dice aquí. Es lícito al hombre repudiar y a su mujer por cualquier causa. Jesucristo muy pronto dijo, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y dice el 7. Le dijeron, ¿por qué? Pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla. Viene lo bueno. Escuche esta palabra. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Moisés, como dijo mi Padre Eterno, no. Jesucristo estaba hablando aquí. Moisés es tipo hombre. El hombre les permitió repudiar a su mujer y casarse con otra. ¿Pero por qué?
por la dureza de vuestros corazones. Y sigue diciendo, dice, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo, aquí dice, no, pero es que los está tolerando, por causa de fornicación, que es diferente al adulterio, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Gracias, Padre, por su palabra. He leído una porción de su palabra. Prepara ahora, oh Dios, nuestra mente, prepara nuestro corazón, para que podamos atesorar su palabra, ponerla por obra, Señor. No interpretarla porque tu palabra está dada. Padre, le pido entendimiento y sabiduría, y que mi corazón y mi mente esté preparada para atesorar su palabra, y la de aquellos oyentes también. Que pongan, Señor, ese corazón y esa mente, ese alma y ese conocimiento y ese oído a la palabra, para que podamos, oh Dios, ponerla por obra y ser ejemplo en toda nuestra manera de vivir. Padre, le doy las gracias y la honra y la gloria a usted por permitirme, oh Dios, compartir su palabra, primeramente para mí y después para los oyentes. Padre, compartiré su palabra y lo haré para su honra y lo haré para su gloria y no para la mía. Padre, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, le he clamado. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Esto lo estaba hablando Jesús cuando él estaba enseñando al respecto del adulterio. Porque muchos se divorciaban y se casaban con otra. Pero aquí nos está aclarando este pasaje bíblico, y ahí vamos a irnos más adelante, donde dice que lo único que separa al hombre del matrimonio es la muerte, o de la mujer o del hombre. Hoy el hombre se ha atrevido a separar el hombre del hombre. Que lo que Dios juntó lo separe el hombre no es correcto, porque ante la presencia de Dios siguen unidos. Aunque tenga 5 o 6 veces de haberse casado con otra, siempre la primera esposa es su esposa. Y siempre el primer esposo es su esposo. No se equivoque. No enseñe la palabra absurdamente. Porque lee Apocalipsis 22:18, lo que le va a decir. Que el que le quite a esta palabra, le quitarán la parte en el reino de los cielos y la salvación. El que le añada a esta palabra, le añadirán las plagas que puso Dios a los egipcios. Ninguna de las dos cosas es buena, porque las dos es de muerte, no es nada bueno. Pero aquí Dios nos está aclarando y dice, porque ya leímos que fue para tentarle. Mire que los fariseos no llegaban a Jesús, eran hipócritas, como él les decía, fariseos hipócritas. Ellos nunca llegaban a Jesús para pedirle un consejo, sino para tentarle, porque Dios ya conocía la mente de ellos y el corazón de ellos. Aquí hay muchos que les están enseñando esta palabra. No, hermano, si usted la que falló fue su mujer. No, hermana, si el que falló fue su esposo. Usted se puede casar con otro, divorcíese. ¿A dónde está en la Biblia? Le pregunto a ese pastor. Que el Hijo de Dios se puede divorciar de su esposa y casarse con otra. ¿A dónde se encuentra? Cuando aquí lo único que dice es a no ser por causa de fornicación. Oiga bien, pero no están unidos en matrimonio, no están casados. Esto Dios se lo enseñaba porque en el tiempo de la ley, mire cómo estaba en el tiempo de la ley, habían hombres o jóvenes que apartaban una joven pagando un edicto. No lo pagaban el edicto, sino pagaban un precio, como quien dice un adelanto, un anticipo. Cuando alguien va a comprar un vehículo o una prenda, para que nadie se la aparte de ahí para allá, o sea, ya es dueño. Pero cuando él ya iba a casarse y su esposa, que era virgen supuestamente, ya no era virgen. Eso es lo que está significándose de esto. No está diciendo que estaban unidos en matrimonio. La fornicación es una y el adulterio es otro. El adulterio
es aquel que está unido en matrimonio con su esposa, casado, y se separa de ella y se junta con otra. O la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro. Eso es adulterio. Y la Biblia nos enseña que ningún adúltero, ningún fornicario heredará el reino de Dios. Porque al cielo no entrará cosa inmunda o alguien que practique el pecado. Por eso Jesucristo estaba enseñando esta palabra. Pero hoy les están diciendo, no hermano, si usted ahí puede estar sentado. No hermano, mire que Dios sabrá lo que va a hacer aquel día. Yo no soy Dios, pero yo ya sé lo que va a hacer con usted y conmigo en el día que Él venga. Cuando lo llame a dar cuenta. El que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al infierno. Muchos recibirán muchas sorpresas en aquel día. ¿Por qué? Porque enseñaron esta palabra a la manera de ellos. En otras palabras, conforme a sus opiniones, conforme a sus concupiscencias, conforme a su deseo carnal. Y esta palabra no es para mí, para como yo quiero, es como Dios ordena. Así es esta palabra. Dios dice en su palabra que el que no se niega a sí mismo, o sea, el que se niegue a sí mismo es no hacer lo que yo quiero, sino lo que Dios me ordena. Eso es negarse a sí mismo. Dice así, porque aquí nos habla, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿A dónde está esta palabra de que el hombre separa al hombre? No, pero es que mire que es que yo me casé allá por lo civil y ¿a dónde hay otro matrimonio? ¿A dónde hay otro casamiento que yo no lo he escuchado? Que yo no lo he podido entender durante el tiempo que he recorrido y me ha pegado el sol en esta tierra. He leído la escritura de Génesis y Apocalipsis y en ninguna parte de la escritura se encuentra que el Hijo de Dios puede divorciarse de su esposa y casarse con otra. Lo que pasa es que hoy hay pervertidos, como dice la palabra, que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero los pervertidos son ellos, porque esta palabra está dada. No le puede añadir ni quitarle. Nos vamos a la Biblia y en la Biblia dice que todo lo que es pecado. Para Él lo negro es negro y lo blanco es blanco. Lo que es pecado y Él no se retracta. Todo lo que esté escrito en esta Biblia se cumplirá. Dijo Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aquí nos enseña Él. Dice en el 8, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés, el hombre les dijo, os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, hace y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Hay problemas. Hay problemas cuando nosotros comenzamos a escudriñar la palabra. No, hermano, si es que mire, quien falló fue ella. No, pero es que quien falló fue él. Oiga, pero fornicación es una y adulterio es otro. Oiga bien esta palabra. Nosotros tenemos que estar preparados para escuchar la voz de Dios. No hay que engañarnos, no hay que equivocarnos. Mire cómo dice Primera de Corintios 7:39. Siete, 8. No, 7:39. Mire cómo dice, tenemos que leer la Biblia. Dice así, la mujer casada está ligada por la ley. ¿Por dónde? No, pero es que yo me casé por la ley.
¿A dónde hay otro matrimonio? Aquí no dice me casé por el evangelio, me casé por la ley. Dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Oiga qué palabra esta. ¿Qué es lo único que separa al hombre y a la mujer del matrimonio o del casamiento? ¿No es el mismo Padre eterno que los unió? Es el único que tiene el remedio o tiene la autoridad de quitar a cualquiera de los dos. No, dice uno, no, yo le voy a pedir que se muera mi esposa para casarme con quien yo quiero. No, yo voy a pedirle, dice la mujer, que se muera mi esposo para casarme con quien yo quiero. Y más no sabe usted que el único que puede quitarle la vida al hombre se llama Dios. Y si usted está pidiendo que le quite la vida a su cónyuge, ¿quién sabe si se la quite Dios a usted primero? Ponga cuidado eso. Oiga, eso es de vida o muerte. Es tiempo ya que aquel que lee la Escritura, aquel que está en el camino de Dios, que lea la Biblia para que no sea movido por cualquier viento de doctrina, de predicadorcillos pervertidos que quieren pervertir el Evangelio de Cristo y quieren a usted echarlo a perder, a que se vaya al infierno. No se quieren ir solos, les pasa las del diablo. El diablo no se quiere ir solo, así son ellos. Quieren llevarse a cuantos puedan engañar para irse a consumir en el infierno, porque otro lado no les espera. Porque la Biblia es muy clara y dice que todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, éste será salvo. ¿Hará la voluntad de Dios aquel que tuerce la palabra? ¿Hará la voluntad de Dios aquel que le añade a la palabra? ¿Hará la voluntad de Dios aquel que enseña la doctrina a la manera de él? No, este tipo está pervertido. Este tipo hace lo que él quiere, no lo que Dios manda. Y nosotros, los hijos de Dios, debemos de obedecer su palabra, como dice él. En Apocalipsis le dice a la iglesia, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia. Oiga, como dice, has guardado, has obedecido, has puesto por obra la palabra que yo te ordené, yo también te libraré de la hora de la prueba que ha de venir al mundo entero a probarlo. Eso es un día duro y grande y terrible. Prepárese, pueblo. Prepárese. Siempre le digo que hay muchos que dicen la iglesia de Dios no está preparada. El que no está preparado no es la iglesia de Dios. Aunque ayune, aunque se pele las rodillas todas las noches y está practicando el pecado, no es la iglesia de Dios. Oiga esa palabra. No es la iglesia de Dios. Dios, Jesucristo, dio una parábola de 10 vírgenes. No todas las 10 se salvaron. No todas las 10 entraron a las bodas. No todas las 10 están esperando al esposo. Así está pasando hoy en día. Muchos se hacen pasar por creyentes y predican y que hablan en lenguas y son pura vanidad de vanidades. Pura emoción. Puras lenguas aprendidas. Oiga eso, es una lengua aprendida, eso es abominación a Jehová. Y es una maldición que no se la va a apartar usted aprendiendo lenguas aprendidas, hablándolas, haciéndose pasar que el Espíritu Santo habla por usted. Pero hay muchos que sí las hablan, que eso no es emoción, ni tampoco es blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Pero hay muchos que están aprendiendo lenguas aprendidas, y eso es blasfemia. Lea la Biblia, eso es blasfemia. El que se hace pasar por creyente, Dios lo perdona. El que se hace pasar por hijo de Dios, Dios lo perdona. El que se hace pasar por Cristo, Dios lo perdona, dice. Pero hay un pecado que Dios no lo perdona, que es hacerse pasar de que el Espíritu Santo habla por medio de usted y no habla por medio de usted. Eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Ponga cuidado. Blasfemar no es señalar el pecado. Su servidor le puede decir bíblicamente que señalar pecado es corregir conforme a la palabra.
Si su servidor mira a un hermano que camina a la par de él y lo ve en el problema y no le advierte, es un hipócrita, mentiroso. Porque no se ama ni solo, peor para que ame al hermano. Nosotros si amamos al hermano debemos decirle, hermano, usted está en problema, escape por su vida. Esto es debido a muerte. En el camino lo alcanza la muerte, terminó usted en el infierno. Oiga qué palabra. Tengamos mucho cuidado en esto. Nosotros tenemos que limitarnos de muchas cosas para alcanzar la salvación. Dice aquí, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Oiga esto habla de los jugadores de pelota. Estos tipos corren, dice, para ganar una corona, pero la ganan entre todos y no es de nadie, pues. Oiga bien, no es de nadie, una copa, un premio. Pero nosotros luchamos legítimamente para ganar una incorruptible y esto es personal. Esto nadie lo va a llevar chineado a que le den esa corona de vida. Tiene que luchar, ganársela. Entre luchas y pruebas. Entre tantas cosas que se le sobrevengan. Pero usted tiene que seguir adelante para alcanzar la misericordia de Dios. Jesucristo decía aquí, al que se le muere su esposo, se le muere su esposo. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y la que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre, con su mujer no conviene casarse. Pero Jesús les dijo, entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos, está hablando de personas que tienen el don de continencia. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibirlo, esto que lo reciba. Hay que pedirle también ese don de continencia cuando uno se mira atropellado ya, que ya no tiene otra salida, que su esposa lo dejó o que su esposo lo dejó y que usted no quiere entrar en adulterio. Usted tiene que clamarle a Dios. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible. Mire a la esposa de Abraham. Tenía un montón de tiempo, era avanzada de edad y él también. Pero ¿qué le dijo Jehová? ¿Qué es de imposible para Dios? De formar una criatura en el vientre de una anciana y que también lo dé a luz. ¿Qué es de difícil? No hay nada difícil. Solo es pedirle a Dios con todo, con fe y confianza en Él, que lo vamos a obtener. Pero Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Pero mire aquí. Mire cómo dice aquí para terminar. Lo que le estaba diciendo, que si usted se encuentra en ese problema, usted como cristiano, como pastor, tenga cuidado. Mire cómo dice. En el 1 Corintios 6, 9 al 10 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no te equivoquéis. Ni los fornicarios, comienza, ni los idólatras, ni los adúlteros, mencionó fornicación y adulterio, ni los adúlteros,
ni los afeminados, hay afeminados también, ni los que se echan con varón como con mujer. La mujer también, aquí va envuelta. Ponga cuidado y oído, si usted se encuentra en ese problema, apártese. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ponga cuidado eso. Pero dicen aquellos allá. No, si Dios sabrá lo que va a hacer aquel día. ¿Qué va a hacer aquel día? No los conozco. No los conozco. Nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad, les va a decir Jesús. Porque Él va a estar en aquel día ya. Y va a estar recibiendo esa ofrenda agradable para entregársela a su Padre limpia. No se la va a entregar con manchas ni arrugas, limpia. Una iglesia santa. Pero ojo y oído, tenemos que estar preparados. Hay muchos que dicen, no, pero él es hijo de Dios y está en problemas con Dios, pero mire lo que habla en lengua, pero mire que tiene don de sanidad, pero ahí no muere el Espíritu Santo de Dios. Ponga cuidado esto. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Oiga. ¿Morará el Espíritu Santo de Dios en una persona que se mantenga revolcada como el puerco en el lodo? No. ¿O que se vista como el mundo se viste? No, hombre, no. Dios, el Espíritu Santo, mora en una persona que se guarda, que se santifica para Dios. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Oiga qué palabra. Oiga qué lindo. ¿Morará en un pervertido el Espíritu Santo de Dios? Dice, el templo de vosotros es santo. No, pero dicen uno, no, es que no hay santo ni en uno. ¿Por qué? Porque ellos están en el pecado perdidos. Porque ellos son pervertidos. No, por eso no señalan pecado, por eso no corrigen, por eso no exhortan. ¿Y qué dice en Primera de Timoteo? Primera de Timoteo. Dice, Primera Timoteo, en segunda. Jesucristo es celoso con su palabra. Pablo le decía a Timoteo, le decía, esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Estos varones exigían santidad, estos varones exigían pureza. Pero ¿qué está pasando hoy en día? No, hermano, si Dios sabrá lo que va a hacer aquel día.
Mire cómo le decía Pablo a Timoteo, y estando en la cárcel: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita, oiga esto, se enreda en los quehaceres de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aquí no le tolera a nadie. Dios le enseña conforme a la palabra. No le dice, no, pero pues te va a tolerar Dios ahí, hombre. Pero hay quienes, quiero decirle esto, hay quienes no entienden lo que Dios ordena. Que Dios tenga misericordia. Porque Dios a tiempo enseña para que usted y yo no nos perdamos. Mire el buen soldado de Dios, cuáles son los requisitos que tiene que tener el hombre de Dios, que no le teme al hombre, sino que le teme a Dios y obedece su palabra. Dice, predica la palabra. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Le dijo que tolerara, no, que corrigiera, que reprendiera con toda paciencia y doctrina, con amor. Pero hoy están enseñando una doctrina absurda, equivocada. Pero que Dios tenga misericordia, que pronto será tarde. Pronto aparecerá aquel que murió en la cruz del Calvario por usted y por mí, que hoy se encuentra a la diestra de Dios. Pronto, pronto, muy pronto. Pero yo mi consejo a esta tarde es que se olvide de qué dirá la gente. Que se olvide qué dirá aquel que le llame antiguado, que le llame legalista, perfeccionista, extremista. No importa, con tal usted vaya obedeciendo la voz de Dios. Le llamen como le llamen, usted va oyendo la voz de Dios, la voz del enemigo no le importe. Que Dios les bendiga en esta tarde, les amamos mucho en el amor del Señor. Le pido que se acerque a Dios. Consejo, ánimo, para que usted alcance la misericordia de Dios. No se aparte de la verdad de Dios. Sígala, la santidad, la justicia y la verdad, sin la cual no podrá volar con Cristo a su gloria. Si Cristo no ha venido, primeramente Dios, mañana estaremos compartiendo esta palabra de nuevo. Le estaremos llevando este alimento a su casa, fresquito, sin adulterarlo, sólidamente sólido, de la Biblia, sacado de la Biblia, producción de Dios, palabra de Dios, fiel y verdadera. Que Dios les bendiga en esta tarde y les guarde. Y será en la próxima oportunidad que estaremos compartiendo otra vez esta palabra. Dios les bendiga y buenas tardes.